amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Ya les estaba extrañando y la verdad me ausenté un poquito porque estaba teniendo muchos problemas con mi servicio de internet. Mis hijos no podían asistir a clases bien y un relajo total. Así que decidí hacer un cambio de operadora y ahorita parece que estoy mejor. Y también he querido tratar de hacer algunos cambios en mi canal que sé que son necesarios. Siempre es bueno innovar, hacer nuevas cosas y no quedarse ahí mismo. Y hoy que es sábado de manualidades, ya me picaban las manos por poder compartir un tutorial con ustedes. Vamos a tejer un lindo osito, pero esta vez no va a ser con técnica amigurumi, es decir, a crochet. Vamos a hacer un osito tejido a 2 agujas. Es muy fácil y yo sé que les va a gustar, así que manos al tejido. Para tejer este lindo osito vamos a usar los siguientes materiales. Tengo aquí una lana que es lana holandesa. Es bien delgadita, en color cafecito claro. Lana holandesa en color negro para su naricita. Tengo este hilo de algodón en color vino. Voy a tejer con un par de agujas circulares de número 3. Vamos a usar tijeras, aguja lanera, separadores, un botoncito. En este caso tengo este en forma de corazón. Un par de ojitos. Para el relleno voy a usar plumón y para los cachetitos un poco de blush. Vamos a montar 15 puntos. Y empezamos haciendo las patitas. Está el primer punto y vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí están mis 15 puntos. Ahora la primera vuelta vamos a hacer al derecho. Este muñequito va a ser todo en punto jersey. Una vuelta al derecho y una al revés. Entonces vamos. La primera vuelta ya saben que siempre el primer punto sí se teje. Todo al derecho. Vamos por la siguiente vuelta al revés. A partir de esta segunda vuelta el primero lo paso sin tejer. Y vamos al revés. La tercera vuelta es al derecho y así voy a ir tejiendo una vuelta al derecho, una al revés, una al derecho, una al revés hasta que complete 25 vueltas. Ya he tejido 2 piezas con 25 vueltas. He dejado aquí un poco de hilo suficiente para luego coser el osito. Ahora vamos a unir las 2 piernitas con la siguiente vuelta, que viene a ser la vuelta del revés.
Listo. Ahora, una vez que están unidas las dos piernitas, vamos a contar a partir de esta vuelta, que sería el derecho, 20 vueltas, ¿sí? Una al derecho y una al revés. Ya tejí 20 vueltas. Ahora, como las vueltas al revés son pares y las impares son al derecho, entonces aquí mismo en la vuelta número 20 de este lado vamos a hacer 12 aumentos que van a ser para los bracitos y formando así como una letra E hacemos los aumentos. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Damos vuelta al tejido. Estos puntos que hicimos de aumento los vamos a tejer con mucho cuidado para que no se suelten. El primero obviamente sí lo voy a tejer así. Termino estos 12 aumentos de tejer al derecho y obviamente voy a seguir la vuelta hasta terminar. Una vez terminada mi vuelta al derecho, de este lado también voy a aumentar 12 puntos para el otro bracito. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Doy vuelta a mi tejido y asimismo con mucho cuidado voy a tejer estos 12 puntos para que no se suelten. El primero sí lo tejo. Con mucho cuidado tejo estos 12 puntos y obviamente voy a terminar de tejer al revés hasta los puntos de acá. Una vez terminada la vuelta al revés, a partir de la vuelta que viene, que sería al derecho, hacemos la cuenta y tejemos 15 vueltas, ¿sí? Contando desde la vuelta del derecho. Ya he tejido 15 vueltas que corresponden a los bracitos. Ahora vamos a cerrar de lado y lado los 12 puntos que montamos. Vamos a cerrar entonces así. Paso el primer punto, el siguiente lo voy a tejer y monto el anterior. Tejo y monto el anterior. Tejo el punto y monto el anterior. Así. Hasta que completemos los 12 puntos de este lado. Una vez cerrado los 12 puntos de este lado, he tejido el resto de puntos, que serían 42. Ahora doy vuelta a mi tejido para cerrar los 12 que serían de este lado. Y lo hacemos de la misma manera que hicimos acá. Paso el primer punto, el siguiente lo voy a tejer y el anterior lo monto. Tejo y monto el anterior. Así vamos cerrando los 12 puntos de este lado.
He cerrado ya los 12 puntos de este lado también y he puesto una marquita para poder contar las vueltas que vienen. En el centro obviamente me deben quedar 30 puntos. Ahora, a partir de aquí vamos a contar 40 vueltas. Una al derecho, una al revés. Esas 40 vueltas son las vueltas que vamos a usar para la cabecita. Entonces lo que vamos a hacer es hacer otra pieza igual a esta, pero con la diferencia que no va a ser por separado. Entonces, aquí, hasta llegar a la vuelta 20 sería la una parte del osito. A partir de las otras 20 vueltas ya sería la pieza del otro lado, ¿sí? Sino que va a ir unido por la cabeza. Entonces, una vez que terminamos las 40 vueltas, vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí, ¿sí? Vamos a hacer los bracitos, haciendo los aumentos a cada lado. Pero, para que no se confundan, les dejo de tarea completar las 40 vueltas para repetir el trabajo. Ya he tejido 40 vueltas. A la vuelta número 20 cambié la posición de la marquita para no confundirme en las siguientes vueltas. Entonces, como yo les decía, de este lado vamos a repetir lo que hicimos acá, porque no va a haber costura en la cabecita, en la unión. Entonces va así. Esto es la cabecita y aquí nos toca repetir los brazos tal como hicimos acá. Entonces aquí lo que voy a hacer es de nuevo montar los 12 puntos. Luego dar la vuelta y vamos a tejer todo al derecho. Una vez que terminamos, aumentamos de este lado los 12 puntos correspondientes, damos vuelta al tejido tal como hicimos acá y tejemos al revés todo. Y luego la vuelta empieza a partir del lado derecho, contamos 15 vueltas de nuevo. Cerramos tal como hicimos aquí, ya cuando tenemos las 15 vueltas, para dejar los 30 puntos en el centro y tejer 20 vueltas que corresponderían a la pancita para luego indicarles cómo hacemos las patitas en el lado de acá. Bien, amigas, ya he tejido, luego de las 40 vueltas, los aumentos a cada lado, que son 12. Tejí 15 vueltas, luego tejí las 20 vueltas adicionales para la pancita. He tejido solo 15 puntos hasta llegar a la fila 25. La 26 es para cerrar tal como cerré aquí en los bracitos. Ahora, para hacer la otra piernita es súper sencillo. Aquí están los 15 puntos restantes. Y debo tejerlos en la misma dirección en la cual comencé esta pierna. Entonces, sigo el curso de mi tejido con estos 15 puntos, tejiendo una vuelta al derecho y una al revés hasta tener 25 vueltas. La vuelta número 26, que sería al revés, porque es número par, es para cerrar como ya les indiqué. Y vamos a cerrar tal como cerramos los bracitos. Bien, amigas, ya he terminado de tejer la otra piernita
la he cerrado y ahora vamos a unir los lados y la entrepierna va a quedar libre para el relleno. Ahora, esta parte ya la uní y como no es nada difícil, nada del otro mundo, les voy a indicar en este lado lo mismo que hice acá. Aquí en la parte de la puntita, o sea en este extremo, que luego va a ser la orejita, voy a hacer unas 2 puntadas en una forma inclinada para que me facilite redondearla cuando esté del otro lado. Así. Ahí. Y listo. Empezó la lluvia en Quito. Pasamos el hilo así. Y ahora voy a unir. No sé si se acuerdan del video que yo les compartí hace un tiempo, cómo unir tejido a 2 agujas. Entonces así vamos a hacerlo. Vamos a irnos por aquí y paso el hilo así. Está largo el hilo porque obviamente voy a unir toda esta parte. Me voy a la cadenita donde empecé, paso y luego me devuelvo aquí donde terminó el punto. Así. Y listo. Ahora de este lado, de donde salió la aguja, paso la cadenita y hago lo mismo acá. De donde salió, paso y cierro. De donde saqué la aguja, paso una cadenita y luego voy a la parte de acá y hago lo mismo. Y así voy uniendo de lado a lado todo este borde. Traten de no fruncir aquí, pero en la parte de la manito, aquí, sí quiero que frunzan un poquito, al igual que cuando lleguen a la base en la patita. Llegan ahí y dejan esto abierto y vamos a rellenar y poner los ojitos. Ay, amigas, estoy tan emocionada, ya mismo acabamos el osito. Miren, yo ya acabé de coser los lados, le di la vuelta y le puse un poco de plumón en la cabecita. Ahora vamos a ponerle los ojitos. Vamos a calcular una buena distancia para que quede bien. Vamos a poner el uno por aquí y el otro ojito le vamos a poner con una separación de 2 centímetros aproximadamente, a la misma altura. Ahí. Y voy a asegurarle, porque estos ojitos no son como los botones de champiñón que sé usar para mis amigurumis. Esta vez le quiero poner este tipo de ojitos. Queda bien ahí. Y ahora, luego de poner los ojitos, le vamos a bordar
la nariz y la boquita antes de darle la forma al cuello y a las orejitas. Ahí está. Voy a preparar mi aguja lanera con el hilo negro. Ahora calculando la mitad entre los ojitos y un medio centímetro hacia abajo, he puesto aquí ya 3 puntaditas y voy a poner una más para su naricita. Así. Luego me voy hacia el centro. Ahí. Vamos a hacer una puntada medio larguita. Hasta aquí. Pasando un, dos y en el tercer espacio. Luego me voy a inclinar hacia acá para ponerle una pequeña sonrisa. Ahí. Me devuelvo ahí mismo y paso a la altura en el otro lado, a la misma altura. Así. Ahí está puesto ya la sonrisa y me voy a ir con cuidado a un lado de los ojitos para ponerle un par de pestañas. Ahí. Vamos a poner las pestañitas. Así. Y luego con cuidado paso al otro ojo y hago lo mismo. Una vez puestas las pestañas, a la altura de la mitad del ojito, con la altura de las pestañas he puesto una ceja. Y voy a hacer lo mismo de este lado. Un tantito inclinado, así. Y ahora con mucho cuidado vamos a rematar por acá, sin apretar el remate para que no se dañe nuestro trabajo. Ahí. Y listo. Voy a recortar el hilo dejando un poquito. Y miren qué guapo que está quedando nuestro osito. Ahora voy a darle la forma en las orejitas, pero antes de eso vamos a dar la forma primero en el cuello. Colocando el hilo de este lado sobre el bracito, vamos a ir haciendo costurita esta parte. Y vamos así. Así, vamos haciendo punto hilván, así. Ahí. Así. Hasta llegar al otro extremo del bracito. Ahí.
No se preocupen que esto no va a quedar arrugado ya una vez que acabemos de rellenar. Voy a poner una costurita así, ahí, y listo. Ahí está. Ahora vamos a darle forma a las orejitas. Ya le hice una orejita y ahora pasé el hilo por dentro hacia el otro extremo para hacer la otra orejita. Vamos a darle forma de esta manera. Toman un poquito del borde tratando de redondearle un poquito, así. Hago la costura por acá, ahí, y voy a ir así mismo haciendo un hilván. Así. Le aprieto al hilo un poquito nada más. Trato de darle una forma redondita por aquí, así. Ahí. Paso otra vez la aguja por aquí, así. Ahí. Le aprieto un poquito. Ahí. Ahí, tratando de que quede la orejita no en punta, sino redondito como es un oso. Y miren cómo está. Ahora por acá esta puntita para que tenga forma. Le voy a pasar aquí el hilo y listo. Acá simplemente le voy a hacer un remate y pierdo el hilo por aquí mismo para que no se note. Y ahí está listo, no se nota. Y miren cómo está ya la otra orejita. Me encanta cómo está. Y en el caso de que no fuera a hacer un peluche sin tejerle las patitas, sino solamente el cuadradito, pudiera ser también un títere. Miren, acá pusiéramos los dedos y le manejaríamos de esta manera. Hola, ¿qué tal? Pero como va a ser un peluche, vamos a terminar de rellenar su cuerpito. Vamos a ponerle en los bracitos, así que quede bien gordito. Y vamos poniendo también luego en la pancita. Ya le vamos a poner también unas uñitas, unas garras, para que quede más bonito. Acabemos de rellenar. Miren, amigas, qué emocionante ya verlo casi terminado a nuestro osito. Le puse ya el botón a un ladito. Ya cosí parte de la pierna y le puse las garras. De la misma forma que puse las garritas en los brazos, lo hice aquí en las patitas. Ya les voy a mostrar cómo en esta pata. Aquí tengo el hilo para terminar de coser, pero vamos a terminar de rellenarlo porque está muy flaco todavía. Ahí, para que quede bien gordito.
Vamos a acabar de rellenarlo. Tampoco es que lo van a embutir para que quede muy duro. Tiene que quedar delicado, pero obviamente sí que quede gordito. Ahí ustedes tienen que ir dándole la forma. Terminemos de rellenar entonces. Ahí. Así vamos rellenando todo el osito para luego coserle en este lado. Ahora que ya está rellena la piernita también, vamos a terminar de coser este borde. Y es muy simple, amigas, porque solo vamos a tomar una cadenita de un lado y del otro, pero la de encima, no la de abajo. Así, para que sea una costura que no se note mucho. Así, de encima y encima. Así. Así van dando la forma hasta llegar al final. Ya está casi terminado mi osito. Miren, ya le cosí bien. Ahora con cuidado le he pasado en la pata la lana negra. Y vamos a hacer lo siguiente. En esta esquina voy a bajarme aproximadamente 1 centímetro en una forma un poquito inclinada. Bajo y me devuelvo al medio. Así. No le voy a apretar. Tiene que quedar así nomás. A la misma altura del otro, está bien. El del medio le pinchamos a la misma altura. Y luego saco en la otra esquina. Así. Y en una forma un poquito inclinada, que sea a la misma altura. Y le pincho ahí. Me regreso a la punta. Y ahí voy a hacer un pequeño remate. Que no se note. Paso el hilo así, sin apretar. Y listo. Voy a esconder el hilo por aquí. Ahí está. Y ahora lo único que voy a hacer es recortar. Y ahí se pierde. Y listo. Miren qué guapo. Ahora vamos a ponerle un lacito con el hilo de color vino. Montamos 10 puntos. Así. Ahí está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer unas 15 vueltas de punto musgo, es decir que todas las vueltas van a ser al derecho. Estamos ya por darle el toque final a nuestro osito. He tejido 15 vueltas en punto musgo, es decir, todo al derecho. Ahora vamos a pasar el hilo
con cuidado por acá, por la parte de atrás, hasta llegar al centro. Sin que esté apretado, voy a darle forma al lacito y le voy a dar un par de vueltas. Aquí. Así. Y le voy a acomodar aquí a mi osito. En el centro. Por aquí, así mismo con un par de puntaditas, sin que pase al otro lado. Así. Así. Miren mi osito qué lindo que está. Ya le pegué el lacito. Con mucho cuidado de que no me pase acá la puntada porque se vería feo. Ahora le vamos a dar el toque final con un poquito de blush. Aquí un poquitito. Y en sus cachetitos vamos a colocarle. Ahora vamos en el otro. Ahí sí lo notan. Listo. Ahora en el otro lado. Para que quede guapetón mi osito. Parece que de este lado le falta un poquito más. Eso, para que se iguale nada más. Ahí sí ya está igual. ¿Sí? Ahí está bien. ¡Ay, qué hermoso! Ahora sí, hemos terminado nuestro osito. No sé realmente a ustedes qué técnica se les hace más fácil, tejer un amigurumi con crochet o a 2 agujas. A mí me gusta de las dos formas, porque de todo hay que aprender. Lo podemos dar de regalo, es muy tierno, es delicado, fácil de hacer, ustedes ya vieron. Y pueden ponerle una cajita de chocolates y un ramo de flores si es para su novia, para un cumpleaños. En fin, yo ya les dejo la idea y en ustedes está incluso mejorarla. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es muy tierno, muy bonito? Ustedes pueden dar de regalo. Como les dije, pueden poner en una cajita bien bonito, acompañado de un vino, de unas rosas, de unos chocolates, en fin. Es algo tan sencillo con lo que incluso ustedes pueden hacer algo de dinerito. Ya está la idea y en ustedes está incluso mejorarla. Déjenme un like si les gustó este video. También coméntenme qué más quieren aprender porque estoy para escucharles. Estoy haciendo algunos cambios en mi canal y espero ustedes lo noten y les guste. Y gracias por seguirse suscribiendo a mi canal. Seguimos creciendo en esta hermosa comunidad Teje Creativa y yo estoy muy agradecida con ustedes. Y bueno, pues yo no les canso más. No se desconecten de mi canal porque Dios mediante para el martes tenemos algo muy bonito. Ya se acerca el Día del Padre y estoy preparando algo chévere que sé que les va a gustar. Así que pues no les canso más y nos vemos. Bye.